Bueno, y vamos con la segunda parte de coeficiente de reducción, sistema axonométrico. Nos habíamos quedado en la representación de los tres ejes del sistema axonométrico. En este caso hemos representado aquí una axonometría isométrica, ¿vale? Y estábamos viendo pues qué es lo que ocurre cuando un objeto se representa desde el espacio a un plano del cuadro, que sufre esa proyección, no se mantiene su verdadera magnitud, ¿no? Las distancias hemos dicho que si en el espacio miden lo que sea, una vez que quedan proyectadas, al quedar proyectadas sufre esa misma distancia en proyecciones, sufre una reducción. Eso es lo que llamamos coeficiente de reducción. ¿Cómo quitamos o deshacemos ese coeficiente de reducción? ¿Y por qué? Pues porque primero aquí lo pondríamos con el coeficiente y hemos establecido estos elementos, ¿vale? Que no dejan de ser estos mismos, pero que aquí se hallan en verdadera magnitud. Han sufrido un proceso de abatimiento hasta colocarse en un plano paralelo a nuestra vista y por ello ya lo vamos a ver aquí ya representado en verdadera magnitud. Todo lo que hay aquí es lo que hay aquí, pero visto en verdadera magnitud. ¿Qué ocurre? Que cuando nosotros tenemos un objeto así representado, no podemos estar haciendo todos estos dibujitos en la propia representación. Entonces vamos a ver ahora la manera atajada. Y la manera atajada sería trasladar esto que tenemos aquí fuera del dibujo, ¿vale? En realidad, ¿qué tenemos? Un eje, ¿vale? Por ejemplo, uno de los ejes X, ¿vale? Y su respectivo X sub 0. Bueno, pues eso es lo que hago. Fijaos, este eje corresponde a este eje, ¿vale? Si el eje reducido, cuando se trata de una isométrica, va a formar siempre aquí 30 grados, ¿vale? Porque forma 30 grados, en la realidad forma 45, ¿vale? Pues eso es lo que hago. A 30 grados pongo el eje X reducido a 30 grados y a 45 pongo el eje X no reducido, es decir, el sub 0. ¿Vale? Entonces, este está a 45, este está a 30 y ahora ¿qué hago? Si a mí me dan un elemento tal cual, os lo voy a enseñar. Esta sería un elemento que yo tengo, ¿vale? Me enseñan esto, la proyección axonométrica, isométrica, la estamos viendo aquí, y me piden, que es lo más común, realizar las vistas de esa pieza. Las vistas, ¿qué ocurren? Las vistas las vamos a representar, el objetivo, el fin último de la representación de vistas es poner sus cotas y facilitar el visionado de cara a la construcción. Un diseñador lo que hace es diseña, dibuja, pero luego tiene que dar las instrucciones necesarias y correctas y precisas y en verdadera magnitud para que ese objeto pueda llevarse a fábrica. Vale. Para eso utilizamos las vistas. ¿Qué ocurre con las vistas? Que ya tienen que estar en las dimensiones a escala o no a escala, pero en verdadera magnitud. No tienen que sufrir ningún tipo de deformación. Si aquí sabemos que por estar en esta perspectiva tiene un coeficiente de reducción, aquí no debe tenerlo. Por lo tanto, el paso de este dibujo, de esta perspectiva a vistas, sistema diédrico, ¿vale? Tenemos que quitar ese coeficiente de reducción para después poder ya poner esas dimensiones, esas medidas, esas formas y aplicar las cotas, aplicar las dimensiones que tiene la realidad. Vale, pues de eso se trata, ¿no? Entonces,
yo lo tengo aquí. A mí me dan, por ejemplo, esto, yo tengo que hacer las vistas y ¿yo qué voy haciendo? Pues yo voy cogiendo y voy cogiendo distancias, por ejemplo, yo esto lo voy a meter en una especie de rectángulo, ¿vale? Para saber la distancia, la longitud que va a tener el objeto, por ejemplo, ¿vale? Desde aquí hasta aquí. Yo quiero saber esta distancia. Esta distancia la voy a llamar la distancia AB. Vale, esta distancia, decimos, está en versión axonométrica, lo cual significa que si no me dicen nada, tiene ya un coeficiente de reducción por estar así dibujado. Lo cojo, me lo llevo a el elemento reducido, porque estoy partiendo del reducido, eso sería la distancia AB, y lo que hago es llevármelo a la versión en verdadera magnitud. ¿Cómo saco una perpendicular al eje? Si esto era AB reducido, esto va a ser A sub 0, B sub 0 con el coeficiente deshecho. Fijaos que AB, la distancia AB, es más pequeñita que la distancia A sub 0, B sub 0. ¿Veis? Lo que he hecho ha sido determinar la verdadera magnitud de esa longitud, de ese objeto. Y ahora ya con esa verdadera magnitud, pues yo cogería y empezaría a trabajar las vistas, ¿vale? Las vistas que si yo tengo, en este caso, me están diciendo que aquí es el alzado, pues yo cojo y empiezo a, por ejemplo, dentro de las posibles vistas que pueda tener este objeto, me planteo que esta iba a ser mi alzado, que esta es la distancia AB, que esta es la distancia en verdadera magnitud. Yo me voy a plantear hacerlo, no lo voy a dejar pegadito a los ejes, sino que me voy a poner un punto de origen para ese alzado que voy a hacer ahora mismo. ¿Vale? Estos son líneas auxiliares porque yo quiero establecer mi alzado en esta superficie, ¿de acuerdo? Y ahora ya que tengo esa distancia en verdadera magnitud, ahora ya sí la cojo con el compás y si he establecido que esto va a ser, por ejemplo, el punto B, pues BA quedaría aquí trasladando ese segmento en verdadera magnitud. Ya sé que mi segmento en verdadera magnitud será el que corresponda aquí. ¿Qué es lo que he hecho? Aplicar el sistema de atajo, pero que no es ni más ni menos que esto. Pero en vez de poner todo esto, simplemente lo pongo de esta manera. Un eje, ¿vale? Que es este eje es este eje. Un eje X reducido, sé que está a 30 grados con respecto al eje, pues a 30 grados con respecto al eje, mi eje X reducido. Y un eje X sub 0 sin reducir, que sé que está a 45 grados con respecto al eje, pues a 45 grados. Que cojo las distancias o bien reducidas o al revés, lo puedo llevar de aquí a aquí o de aquí a aquí para hallar su versión reducida. Y eso es lo que he hecho. A mí me lo han dado en versión reducida por ser la proyección, me la he cogido, me la he llevado a la versión reducida, he sacado una perpendicular y me he encontrado aquí la versión en verdadera magnitud. ¿Qué es lo mismo que esto?
me llevo aquí la versión reducida y trazo una perpendicular y me encuentro aquí la versión en verdadera magnitud, ¿vale? Y así, cogiendo cada una de las distancias, llevándomelo a la reducida, pasándolo a la verdadera magnitud y ya después a mis vistas. Bien, y después de todo esto, ¿cuándo hay que hacer todo esto? Cuando me piden aplíquese o deshágase el coeficiente de reducción. Normalmente en un enunciado me van a decir que no apliquemos el coeficiente de reducción o que no deshagamos el coeficiente de reducción. Si me dicen que no lo tengamos en cuenta, no hago nada de esto. Simplemente cojo las distancias y las traslado, sin deshacer coeficiente de reducción. Otra cosa es que me digan, hazlo a escala. Vale, pues cojo las distancias, hago la escala, me las llevo a escala y las aplico. ¿Vale? Y la última combinación posible es aplíquese el coeficiente de reducción y además hágalo a escala. ¿Vale? Aplicamos el coeficiente de reducción, encontramos la verdadera magnitud y sobre esa verdadera magnitud aplicamos una escala. Pero, repito, lo normal es que no tengamos que aplicar o deshacer este coeficiente de reducción, pero obviamente hay que saberlo, ¿vale? Bueno, un saludo y espero que haya sido aclaratorio y de vuestro interés.